¿verdad? Que están ubicados a los laterales de lo que sería la columna vertebral. ¿Cómo dividimos histológicamente al riñón? Vamos a dividir en una corteza, que es más superficial, y una médula, que va a estar compuesta por las pirámides de Malpighi. ¿Cómo vamos a ver eso? En una lámina histológica. Vamos a pasar acá primero. Ok. Entonces tenemos a nuestro riñón, que va a estar envuelto por una cápsula de tejido conectivo denso y regular. Como dijimos, tenemos una corteza y una médula. En la corteza, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los rayos medulares, y entre los rayos medulares encontramos lo que sería el laberinto cortical. Luego, esta corteza se va a pronunciar entre las médulas y van a formar lo que serían las columnas renales. Luego tenemos lo que sería la médula, que tiene forma de una pirámide. Su base está mirando hacia la corteza y el vértice hacia el cáliz menor. En el vértice de la médula también vamos a encontrar lo que serían las papilas, ¿okay? Unos pequeños orificios que van a ser los conductos uriníferos. En cada vértice de lo que sería nuestra pirámide renal o nuestra médula, tenemos, digamos, lo que sería el cáliz menor, ¿ok? La unión de uno o dos cálices menores forma un cáliz mayor, y la unión de los cálices mayores van a formar la pelvis renal, que se continúa con lo que sería el uréter, ¿ok? Entonces, histológicamente, como dijimos, dividimos en una corteza y en una médula. En la corteza, lo característico, súper característico, es solo en la corteza vamos a encontrar glomérulo renal, ¿ok? Pero la corteza, como dijimos, se divide en laberinto cortical y rayos medulares. ¿Qué vamos a encontrar en el laberinto cortical? Corpúsculo renal, túbulo contorneado proximal y distal, ¿ok? Luego tenemos lo que serían los rayos medulares. ¿Qué vamos a encontrar aquí? El túbulo conector, el túbulo recto proximal y distal, y una porción de lo que sería la rama ascendente y descendente del asa de Henle, ¿ok? El túbulo recto proximal y distal también se le conoce como rama gruesa descendente del asa de Henle y rama gruesa ascendente del asa de Henle, ¿ok? Y luego tenemos lo que sería el asa de Henle y su rama delgada. Cuando ustedes lean el libro van a encontrar que tienen dos nombres, ¿ok? Por ejemplo, el túbulo contornado proximal tiene también otro nombre, no solamente eso. Entonces, como dijimos, tenemos aquí lo que sería nuestra corteza. Va a estar envuelto por una cápsula. Nuestra médula va a estar representada por pirámides renales o pirámides de Malpighi. En la corteza, ¿qué vamos a encontrar? Rayos medulares y laberinto cortical. En cada vértice de la médula tenemos lo que sería el cáliz menor. La unión de los cálices menores forman el cáliz mayor, y la unión de los cálices mayores la pelvis renal. Aquí podemos ver en un mayor aumento lo que sería... ¿Vos tenés puntero, Belén? No puede ser. Bueno, entonces aquí tenemos lo que sería en un mayor aumento nuestro cáliz menor, nuestra médula y nuestra corteza. Como dijimos, solamente en la corteza vamos a encontrar lo que sería el
corpúsculo renal, ¿ok? No sé si ustedes consiguen diferenciar en este dibujo que tiene la corteza, hay como unas pequeñas líneas, ¿ok? Esas líneas más oscuras son los rayos medulares. Los rayos medulares penetran lo que sería nuestra médula, por eso tienen una disposición que se dirige hacia la médula, por eso se llaman rayos medulares, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver en un mayor aumento lo que estamos viendo ahí, lo que sería nuestra nefrona. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Eso ya te dice todo, tenés que saber todo, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a estar compuesto? Corpúsculo renal, después vamos a hablar más profundamente. Túbulo contorneado, como ya dice su nombre, contorneado proximal, usando como referencia el glomérulo. Túbulo recto proximal, rama descendente del asa de Henle, rama ascendente del asa de Henle, túbulo recto distal y túbulo contorneado distal. Luego tenemos lo que sería esta pequeña porción que se le considera como túbulo conector, ¿ok? Conector. Sí, no, este es el colector. Este es el conector, túbulo conector, ¿ok? Eso es lo mismo que acabamos de ver ahora. Vamos a pasar otra vez aquí a lo que sería la pizarra. Vamos a hablar un poquito de lo que sería la nefrona. Tenemos 3 tipos de nefrona, pero 2 son las más importantes, ¿ok? Todas tienen la misma característica histológica, solamente se diferencia en la ubicación que vamos a encontrar en la corteza y que algunas tienen el asa de Henle mucho más prolongada. Entonces tenemos nefronas corticales que se van a encontrar más hacia la periferia de nuestra corteza. Luego tenemos a las mediocorticales, que como ya dice su nombre, se encuentran en el medio. Y luego tenemos las yuxtamedulares, que se encuentran ya cercanas a lo que sería la base de nuestra médula. Estas yuxtamedulares son las que van a tener el asa de Henle mucho más larga, mucho más prolongada. Van a penetrar más en la médula, ¿entienden? ¿Ok? Entonces, como dijimos, la nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. ¿Por dónde comienza nuestra nefrona? ¿Alguien tiene guante? Vamos a ver si puedo inflar. Bueno, vamos a imaginar que este es nuestro corpúsculo renal, ¿ok? Esta sería la capa parietal, ¿entienden? Vamos a imaginar que mis dedos son las arteriolas aferentes, ¿ok? Entonces, la arteriola aferente ingresa por el polo vascular y si se dieron cuenta hay un espacio aquí, ¿verdad? La arteriola aferente no es que penetra, que rompe lo que sería la cápsula. La cápsula le va a envolver por dentro con su capa visceral, ¿ok? Le va a envolver por dentro con su capa visceral. ¿Qué vamos a encontrar en la capa visceral? Vamos a encontrar a las células que se llaman podocitos, ¿ok? Los podocitos. Los podocitos podemos comparar
con una célula que se parece a un pulpo, ¿ok? Vamos a tener ahí vamos a tener un cuerpo donde vamos a encontrar el núcleo de la célula. Luego vamos a tener las prolongaciones primarias. Y luego de estas prolongaciones primarias salen unas prolongaciones secundarias, que son como, no sé cómo se llama lo que tiene el pulpo por... ¿Ventosos son? Sí. Vamos a suponer que las prolongaciones secundarias son las ventosas y a estas le llamamos nosotras pedícelos, ¿ok? Los podocitos tienen dos tipos de prolongaciones, las primarias y las secundarias. Las secundarias salen de las primarias y estas son las que se llaman pedícelos, ¿ok? Entonces, como dijimos, tenemos la cápsula de Bowman, la arteriola aferente, la capa visceral que va a contener lo que serían los podocitos, y este espacio que hay aquí entre mi mano y lo que sería la capa parietal se llama espacio urinario, ¿ok? Aquí es donde va a ocurrir la primera filtración. Y asimismo acá también se forma la barrera de filtración glomerular. ¿Cómo está compuesto esta barrera? Por el endotelio de los capilares. ¿Cómo son los capilares? Son fenestrados, capilares fenestrados. Luego tenemos la membrana basal y la capa visceral de la cápsula de Bowman. Estos podocitos que nosotros vemos acá, permiso, vamos a imaginar que estos son los capilares. La arteriola cuando ingresa aquí se transforma en capilares, ¿ok? Entonces, los podocitos van a tener las prolongaciones secundarias. Vamos a irnos ya a la secundaria, que son mis dedos. Entonces, ellos van a abrazar completamente lo que serían los capilares. Y ahí va a formar una barrera de filtración con lo que sería el endotelio de los capilares y la membrana basal, que acá es continua. ¿Entienden? Entonces, tenemos aquí, donde ingresa la arteriola aferente es un polo vascular. Al otro extremo de lo que sería nuestro polo vascular, donde se va a continuar con el túbulo contorneado proximal, es nuestro polo urinario. ¿Ok? Polo vascular, polo urinario. Capa parietal, epitelio simple plano. Capa visceral, encontramos los podocitos. Luego tenemos la primera porción de lo que sería la parte tubular de la nefrona, que es el túbulo contorneado proximal, ¿ok? Siempre cuando es proximal y distal es con referencia al corpúsculo renal, ¿ok? ¿Qué tipo de epitelio vamos a encontrar en el túbulo contorneado? Simple, cúbico, ¿ok? Pero estas células tienen una especialización que van a tener microvellosidades. Estas microvellosidades son muy importantes aquí en el túbulo contorneado proximal. ¿Cómo? Sí, para la absorción, ¿ok? Y aquí son más pronunciados, ¿ok? En el túbulo contorneado proximal que en el resto que vamos a estar viendo. Luego tenemos la porción recta, el túbulo recto proximal. Es epitelio cúbico simple también. Pero aquí las especializaciones, las microvellosidades ya no son tan desarrolladas como vemos aquí en el túbulo contorneado. Y luego tenemos lo que sería la rama descendente del asa de Henle y la rama ascendente del asa de Henle. Aquí tenemos epitelio simple plano.
Luego lo mismo, se continúa con el túbulo recto distal, epitelio cúbico simple. También aquí las microvellosidades de las células ya no son más tan pronunciadas. Y luego tenemos el túbulo contorneado distal. Epitelio cúbico simple también tiene microvellosidades, pero no son tan desarrolladas como el túbulo contorneado proximal. Y luego tenemos el túbulo colector, que es epitelio cúbico simple. Y luego tenemos lo que sería nuestro túbulo colector, que pasa de un epitelio cúbico simple en la corteza a cilíndrico en la médula. Mientras más se va acercando a la papila, se va agrandando más lo que sería el conducto y las células, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos para hablar de nefrona? Es eso. Esto tienen que saber sí o sí. Esto es sí o sí. Yo, por ejemplo, si hiciera el examen, yo le pediría que dibujen una nefrona. ¿Entienden? Sí, todo esto. ¿Ok? Sí, y el túbulo colector ya no hace más parte de la nefrona, ¿verdad? No, ya no hace más parte. Solamente hasta aquí, hasta el túbulo conector. Entonces, ¿sí? Sí. Primarias y secundarias. La primaria son estos, no tienen nombre, solamente se llama... Sí, vamos a mirar acá en una lámina histológica, para que vean. O sea, no en una lámina histológica, en un dibujo esquemático. Aquí. Esto es un glomérulo. Tenemos aquí la arteriola, que va a ingresar, se va a convertir en un ovillo de capilares. Nuestro podocito, la prolongación primaria, no sé si da para ver, tiene una prolongación primaria y de ella salen las prolongaciones secundarias, ¿ok? ¿Entienden? ¿Eh? Tiene dos tipos de prolongaciones. Vamos a hacer más o menos un dibujo igual, para que entiendan. Eso es muy difícil de identificar en una lámina histológica, pero teóricamente ustedes tienen que saber. ¿Ok? Porque esto van a ver desde el primer año hasta el sexto año lo que es sistema urinario. No sé si ustedes consiguen ver que esas células tienen unas prolongaciones así, ahí. Bueno, no tan igual, ¿verdad? Y ahí vamos a suponer que aquí vemos... ¿Conseguís identificar? Es como un cierre. No sé si conseguís ver ahí. Que es así. ¿Eh? Bueno, vamos, mira, este sería, vamos a suponer que mi brazo sería un podocito. Mi mano, la prolongación primaria y mis dedos la secundaria. ¿Entienden? De la primaria sale la secundaria. Es como un 100 pies. ¿Entienden? Los pedícelos son como los piecitos del 100 pies. ¿Conocen los gusanos 100 pies, verdad? ¿Sí? 100 pies acá nosotros le decimos. ¿Cómo? ¿Ciento? Centopeya. Bueno, centopeya. Es como un gusano de esos. Entonces, en una lámina histológica, ¿cómo vamos a ver? Tenemos superficialmente una cápsula, como dijimos, tejido conectivo denso y regular. Tiene dos capas. Tejido conectivo denso y regular y una capa celular que va a estar compuesto por miofibroblastos. Miofibroblastos, ¿ok? Estas son unas células modificadas
que tienen la capacidad, ¿verdad?, de contraerse. Entonces eso evita que el riñón se sobredistenga, ¿entienden? Que se sobrecargue, que se agrande, ¿ok? Y luego aquí tenemos la corteza. Aquí vemos los diferentes tipos de túbulos y ahora vamos a mirar más otras imágenes. ¿Cómo vamos a identificar corteza de médula? ¿Cuál sería esta estructura? Una médula. ¿Por qué médula? ¿Ah? Sí, ¿verdad? Porque aquí vemos todos los túbulos bien lineales. Y en la corteza es el único lugar que vamos a encontrar corpúsculo renal, ¿ok? No sé si da para ver, pero aquí hay un rayo medular, ¿ven? Es una bien lineal, así que penetra en la médula, ¿ok? Sí, esto que ven, sí, todo esto que vos ves acá, sí. Esto, por ejemplo, serían nefronas yuxtamedulares porque se encuentran cerca de la base de nuestra médula, ¿ok? Las que están más arriba son las corticales y las que están en el medio son medio corticales. Entonces aquí vemos más de cerca lo que sería nuestra corteza y nuestra médula. Aquí sí da para ver muy bien. Rayo medular, laberinto cortical. Rayo medular, laberinto cortical. Rayo medular, laberinto cortical. ¿Ven? Siempre hay un rayo, luego un laberinto. Rayo, laberinto, rayo, laberinto. ¿Ok? Y aquí todos los rayos, como dijimos, se dirigen hacia la médula. ¿Entienden? La médula es un lóbulo y los rayos medulares son lobulillos. ¿Entienden? Eso es algo muy profundo ya, no hace falta que sepan, pero por si alguien capta la información, estos son lobulillos y este es un lóbulo que sería la médula. ¿Ok? Entonces, ¿qué encontramos en los laberintos corticales? Corpúsculo renal, túbulo contorneado, proximal y distal. ¿Qué encontramos en los rayos medulares? ¿Cómo? Músculo. Túbulo recto, proximal y distal y una porción de lo que sería el asa de Henle, ¿ok? Y el túbulo conector. Túbulo conector. No, ese dibujo de la nefrona es para que ustedes entiendan cómo funciona. ¿Entienden? Ese es para que ustedes entiendan cómo funciona. Pero aquí es muy difícil, prácticamente imposible, es que vos agarres una nefrona. ¿Ok? Porque por el corte mismo luego. ¿Entienden? En el microscopio de electrónico, sí. Ahí se puede ver todo. En el libro de histología hay, de Ross. En el libro de Ross hay. Hay también para ver, por ejemplo, las células del epitelio de la nefrona con sus microvellosidades y la diferencia que hay entre cada porción con respecto a eso. ¿Sí? Estos son los corpúsculos renales. Sí, vamos a ver después en un mayor aumento más de cerca. ¿Ok? Esto sería la capa parietal, la capa visceral que envuelve al ovillo de capilares y el espacio urinario entre ellos dos. ¿Ok? Entonces, aquí encontramos, otra vez, porque esto es muy importante, corpúsculo renal, túbulo contorneado, proximal y distal. En los rayos medulares, túbulos rectos, proximal y distal y el asa de Henle, ¿ok? ¿Cómo? No, es una porción nomás, no podemos decir cuál porción es, porque de acuerdo a qué
a qué tipo de nefrona sea. A ver, pero se les quedó la información, ¿sí? ¿Ok? Este, por ejemplo, es un montón de mercaderías del súper, del mercado, y estos son los camioncitos que van a llevar a tu casa en la médula, ¿entienden? En una lámina más de cerca podemos ver aquí, ¿qué es esto? Rayo medular, laberinto cortical. Y aquí vemos otro rayo medular. Este es un corpúsculo renal. La capa parietal, la capa visceral y el espacio urinario. Esto que se ve en blanco es el espacio urinario, ¿ok? No es esta imagen. Acá en este. Lo mismo, rayo medular, laberinto cortical, corpúsculo renal, capa parietal, epitelio simple plano, capa visceral, espacio urinario. No tengo regla. No, pero largo tiene que ser. Quiero que se fijen en este corpúsculo. ¿Ok? Si se dieron cuenta, allí se continúa con un epitelio cúbico simple, ¿verdad? Entonces ese sería nuestro polo urinario, ¿ok? Que se continúa con el túbulo contorneado proximal. En este, por ejemplo, se puede marcar lo que sería el polo urinario, ¿ok? Porque da para ver el polo urinario allí que se continúa con un epitelio cúbico simple. Eu entendi aqui, o corpúsculo. Sim. Está bem, parece que preenchido tem pouco espaço, certo? Urinário, por que o outro tem bastante espaço? Não entendi. Assim, ó. Por que um tá pequenininho e grande o espaço e o outro tá, entendeu? Um mais, por que tá mais ocupando que o outro tá? No hay por qué, es solo un corte, solo un corte, solo un corte. Ahí lo que llama la atención es el polo urinario. Sí, esa prolongación, ¿viste que se continúa con un epitelio cúbico? Simple, ¿ok? Ese es polo urinario. A ver, aquí queda para ver. Es muy fea nomás la calidad de la imagen. Bueno, y aquí tenemos una lámina histológica de qué ustedes creen que es. Falta algo para que sea laberinto acá. Faltan los corpúsculos. ¿Cómo? Vos sabés que no entendí nada de lo que dijiste. ¿Qué? Parece ser, quando, não sei, né? Não tenho certeza. Parece que onde tem a papila ali, por exemplo, na pirâmide, parece que é um corte assim. Que daí parece vários túmulos. ¿De la papila? Parece. Pero si era de la papila, teníamos que tener el túbulo urinífero, epitelio simple plano. Pero mira, acá va para ver uno. No es epitelio cilíndrico simple, pero es cúbico simple. La luz es más grande. Da para identificar los límites entre cada célula.
Por eso sabemos que ese es un túbulo colector. ¿Ok? Eso es un túbulo colector. Si se dieron cuenta, la luz es más grande también. Hay una imagen de para verlos. Acá, por ejemplo. Acá podemos ver muy bien de cerca lo que es el glomérulo. Epitelio, simple plano, capa parietal. Capa visceral, espacio urinario. ¿Ok? Siempre cerca del glomérulo vamos a encontrar lo que serían los túbulos. ¿Ok? Una característica de lo que sería el túbulo contorneado, proximal y distal. ¿Ah? ¿Qué? Sí, el asa de Henle es simple plano. Los demás túbulos son cúbicos simples, ¿ok? Pero en la luz, el túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado, como ya dice su nombre, contorneado, a la hora de hacer el corte es muy difícil que sea circular, ¿ok? Es muy difícil que el corte vaya a ser circular, ¿entienden? ¿Ok? Entonces esos que son bien redondos, no es túbulo contorneado, ni distal ni proximal, es túbulo recto. ¿Ok? Túbulo recto. Entonces voy a agarrar así y le cortas. Entonces da para ver bien circular. ¿Ok? Y en la luz, si es que está muy, ¿cómo se dice? No hay una buena diferenciación, no hay una luz nítida, es túbulo recto proximal. El que tiene la luz más limpia es túbulo recto distal, ¿ok? Y los túbulos contorneados, este es un túbulo contorneado. ¿Se dieron cuenta? No es circular, ¿ok? La luz está sucia, aunque aquel parece que está más sucio. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué se ve así? Por las microvellosidades que están muy desarrolladas en el túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Ese es a modo de información para que ustedes sepan cómo diferenciar uno con otro. Y luego tenemos el asa de Henle, que es simple plano que aquí no da para ver. Lo mismo, capa parietal, si se dieron cuenta, el glomérulo ya mostró 500 veces. Eso significa que es importante. ¿Ok? Capa parietal, polo urinario, capa visceral, polo vascular. Aquí más de lo que ya vimos, glomérulo, epitelio simple plano, aquí están los podocitos con sus prolongaciones, novillo de capilares, aquí tenemos la arteriola aferente y la eferente, que es la que va a llevar la sangre que no fue filtrada, ¿ok? La aferente trae y la eferente lleva la sangre que no fue filtrada. Y aquí tenemos nuestro polo urinario con nuestro túbulo contorneado proximal. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Sí. Estos son contorneados proximal, ¿ok? Esto que se ven acá. Y ese te voy a deber. Debería de estar. Es muy difícil saber, porque este es, por ejemplo, o vamos a suponer, este es el túbulo colector de esto. Vamos a suponer nomás, ¿ok? Es muy difícil porque nosotros no vemos todo el trayecto de nuestra nefrona, ¿entienden? ¿Ok?
Y aquí tenemos lo que sería la barrera de filtración glomerular. ¿Cómo está compuesto? Que ya dijimos, endotelio, membrana basal y los podocitos con sus prolongaciones, ¿ok? Bueno, eso es todo con respecto a riñón. Ahora vamos a ver uréter, vejiga y uretra. Todas van a tener 3 capas: mucosa, muscular y adventicia. Van a tener obviamente sus peculiaridades una con otra. ¿Dónde puse mi pincel? Acá está. Entonces ahora vamos a comenzar con lo que serían las vías urinarias. Como sabemos, las vías urinarias van a estar envueltas cubiertas por lo que sería el urotelio, ¿ok? En la luz siempre vamos a encontrar urotelio o epitelio de transición. Este epitelio va a tener 3 capas, ¿ok? Este es a modo de información, no es que ustedes van a irse a buscar capa superficial, capa intermedia, es para que ustedes entiendan cómo funciona. Tenemos una capa basal, donde vamos a encontrar células pequeñas que van a estar pegadas a lo que sería la lámina basal y van a tener solamente un núcleo. Luego tenemos la capa intermedia. En la capa intermedia vamos a encontrar una cantidad de 3 a 5 capas de células que, según dicen, tienen forma de pera, pero no tienen forma de pera, pero así se le describe, ¿verdad? Que tienen forma de pera y tienen solamente un núcleo. Luego tenemos lo que sería la capa superficial, que es la más externa, la más importante, que va a tener forma de cúpula o de sombrilla, ¿ok? Puede tener de 1 hasta 2 núcleos. Pero aquí está hay algo que hay que tener en cuenta, es que las células se ponen en forma de cúpula cuando, vamos a usar de ejemplo la vejiga, ¿ok? Cuando la vejiga está vacía, nosotros vamos a encontrar un epitelio aparentemente estratificado cúbico, ¿ok? Una hilera así de células. Cuando la vejiga está en reposo, cuando la vejiga está vacía, ¿ok? Cuando la vejiga está llena, esta capa superficial de la cual nosotros estábamos hablando, ¿conocen ese órgano que usan los que cantan? ¿Ah? Sí, ese que se estira así. Bueno, entonces cuando el músico no está usando, que sería nuestro epitelio en reposo, ¿ok? Cuando la vejiga está llena es cuando se estira, ¿ok? Así como ese instrumento se estira. Entonces estas capas de estas células se estiran y tienen forma de cúpula o de sombrilla. Entonces no siempre van a haber células con esta forma, ¿ok? Tienen que saber que pueden encontrar un epitelio que esté en reposo y van a ver como un epitelio estratificado cúbico, ¿ok? ¿Entendieron? Bueno, entonces, la composición general de lo que serían las vías urinarias sería urotelio, pero en la lámina propia no es tejido conectivo laxo, es tejido conectivo de colágeno denso, significa que vamos a encontrar más colágeno en lo que sería la lámina propia. Y aquí también, no sé si se recuerdan que en el tubo digestivo las capas, acá va a ser invertido. Acá tenemos
longitudinal interna y una circular externa. Y luego la adventicia, donde vamos a encontrar tejido conectivo denso y regular y abundante tejido adiposo. Entonces, vamos a continuar aquí. Acá teníamos lo que sería nuestro uréter, epitelio cúbico, o sea, urotelio, lámina propia y nuestra capa muscular. Luego acá tenemos la adventicia. Urotelio, lámina propia, capa muscular y adventicia, ¿ok? Como chama mesmo lâmina própria nesse caso? No dice que es tejido conectivo denso y regular, dice tejido conectivo de colágeno denso, ¿ok? No lo llama como tejido conectivo denso y regular, solamente lo llama como tejido conectivo de colágeno denso. Sí, en la lámina propia. En toda la distribución de lo que serían las vías urinarias tienen esa composición, la lámina propia. Luego, como siempre tenemos, ¿verdad?, una excepción en el uréter. La porción inferior, vamos a encontrar también las tres capas: mucosa, muscular, adventicia, urotelio, lámina propia, pero acá en la porción inferior, que va a estar en contacto con lo que sería la vejiga, tenemos tres capas, no dos, ¿ok? Muscular longitudinal interna, circular media y otra capa longitudinal externa, ¿ok? Entonces, ustedes memoricen estos dos. Longitudinal interna, circular media. Entonces, la porción inferior vos le agregás nomás una capa longitudinal externa. Y luego tenemos nuestra adventicia. ¿Qué tipo de músculo es el músculo de la vejiga? Músculo liso. Gracias. Es que ya me respondieron ya estriado visceral. Entonces, vejiga. Tenemos también las mismas capas. Mucosa, muscular, adventicia. Acá la peculiaridad está en la capa muscular. Sí, acá no dividimos por capas. Acá solamente lo llamamos capa muscular. ¿Entienden? Acá no hay longitudinal interna, circular. Es solamente capa muscular. ¿Sí? Na última imagem, estava mostrando as capas musculares. Sí. Qual porção exatamente? La porción inferior que está en contacto con la vejiga. En esa porción es donde pasa a tener tres capas. Bueno, entonces como dijimos, la vejiga, la mucosa también es urotelio, lámina propia también es de colágeno denso y luego tenemos la capa muscular y luego tenemos nuestra capa adventicia, ¿ok? Es la misma composición. Los tres tienen capa mucosa, capa muscular y capa adventicia. Solamente que aquí los haces de los músculos no están en una distribución de circular interna, longitudinal externa, ¿ok? Exactamente. ¿Sí? Sí, el epitelio es urotelio y después tenemos abajo la lámina propia. Aquí podemos ver más de cerca lo que sería nuestro urotelio, allí arriba. Da para ver nuestras células en forma de cúpula, ¿ok?
Y aquí tenemos nuestra lámina propia, que aquí tenemos abundante fibras de colágeno. Y por último tenemos la uretra. La misma cosa, mucosa muscular adventicia. Aquí la excepción está en la mucosa. Tenemos una uretra masculina, una uretra femenina. Anatómicamente ya saben que el masculino es más largo, el femenino es más corto. Entonces, el masculino pasamos a llamar de acuerdo a su ubicación por donde está pasando la uretra, y el femenino dividimos en superior, medio, inferior. ¿Ok? Uretra masculina, uretra prostática, urotelio. Uretra membranosa, epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Uretra esponjosa o peniana, pseudoestratificado cilíndrico, excepto en la porción distal que va a tener contacto con el exterior, estratificado plano. ¿Ok? Se dice que la uretra tiene forma de H. ¿Ok? Para que sea más fácil que ustedes puedan identificar. Entonces, cuando nosotros le demos a ustedes una lámina histológica de pene que hay aquí, ¿cuál es el epitelio que ustedes tienen que buscar? Sí. No, es urotelio. Por eso, mira, uretra esponjosa, pseudoestratificado cilíndrico o estratificado plano va a ser la uretra. ¿Entienden? ¿Ok? Porque si buscan urotelio no van a encontrar. La uretra masculina va a tener 3 porciones, ¿entienden? Acá hay una lámina de pene, ¿ok? Entonces, cuando nosotros le demos a ustedes la lámina, ustedes van a buscar uretra. Es este epitelio el que tienen que buscar, no este. ¿Entienden? Porque si no, nunca van a encontrar la uretra. ¿Entendieron? Y luego tenemos la femenina, que es la misma cosa. Acá sí tiene forma de H. Sí. Ahí sí tiene forma de H, ¿ok? Como dijimos, vamos a dividir en mitad superior, media, inferior. Superior o más proximal, urotelio o epitelio de transición. Mitad medial, ¿verdad? Pseudoestratificado cilíndrico. En el libro también se menciona que podemos encontrar epitelio estratificado cilíndrico, pero no es muy común. ¿Ok? Y luego tenemos la mitad inferior, epitelio estratificado plano, que sería la porción más superficial que va a estar en contacto con el exterior. Todo lo que está en contacto con el exterior es epitelio estratificado plano. ¿Ok? Y es eso, gente. ¿Alguna duda?